Hermanos, estamos muy contentos el poder verlos, el poder saludarlos, de todo lo que, no nosotros, no yo, no mi familia, no los hermanos que están haciendo, no Filadelfia, Dios está haciendo en Valladolid. Es tremendo, es tremendo. Y hermanos, a nosotros solamente nos toca, úsanos. Y la verdad, hermanos, gracias a Dios también, porque allá nos ha dado una familia, hermanos en Cristo, otros que no son hermanos en Cristo, pero nos han adoptado como parte de su familia y que estamos trabajando con ellos. Y pero damos gracias a Dios en verdad por nuestros hermanos. Hay tanta necesidad en las iglesias de allá. Hay muchas iglesias. Valladolid tiene cerca de 52 iglesias, nada más Valladolid. Cuando vas rumbo a la carretera federal, rumbo a Cancún, por ejemplo, ves las chocitas mayas, pero ves iglesias por todas partes, acá y enfrente, y parecen como el Super 7 y el Oxxo, que se ponen unos enfrente de otros. Así están, iglesias no sé qué, iglesias no sé qué. Hay muchas iglesias, pero no hay edificación, no hay alimento espiritual, no hay. Y esa es la necesidad de la gente. Entonces están arraigados en sus tradiciones aún dentro de la misma iglesia. ¿Sí? Entonces, cuando vayan, tienen que saludar Malov. ¿Sí? Malov Tun es buenos días en maya. ¿Sí? Malov Tun. Entonces, cuando tengan cuidado de no cometer un error, porque cuando tú le preguntas a alguien, ¿cómo estás? Malov. Ah, pobrecito, está malo. Pero quiere decir que está bien. Entonces, cuando te digo, ¿cómo estás? Malov. Ah, ok, está bien, porque luego te puedes confundir y, ¿cómo estás? Malov. Y vas con otro, ¿cómo estás? Malov. Y, oye, ¿todos están malos aquí? ¿Qué les pasa? No, Malov es bien. Malov es bien. Entonces, hermanos, vamos a la Biblia. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 13. La verdad se me borró que hoy era el último domingo del año. Entonces, no piensen que voy a hablar del 2015. Vamos a hablar de hoy. Hebreos 13. Qué bonito es cantar juntos las alabanzas, hermanos. Qué bonito. Y dije, no, si cantan es nuestro Dios, voy a llorar. Y cantan es nuestro Dios. Y dije, bueno. Hebreos 13, los invito a que por favor leamos el versículo 20 y 21. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, gracias Dios por este privilegio de poder estar aquí con mis hermanos. Gracias por lo que tú estás haciendo en este lugar, Señor, porque tú eres el fundamento de la iglesia. Y mi Dios, mis palabras no tienen poder si tú no las usas por medio de tu Santo Espíritu. Tú eres el único que tiene palabras de vida eterna, Señor. Tú eres el único que puede acomodar lo espiritual en los corazones de cada uno de mis hermanos. Y Padre, yo te pido que seas tú el que me uses, Señor. Usa este instrumento solamente, Señor, como un medio para lograr lo que tú quieres en los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Padre, engrandécete esta mañana aquí, en este lugar y en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, este pasaje, Hebreos 13:20, nos ayuda a examinar la obra del Señor en la iglesia. El Dios de paz empieza el versículo 20. ¿Por qué el Dios de paz? Porque Dios ha abierto un camino a la paz, un camino de reconciliación de sí mismo con los pecadores. Él es el autor de la paz espiritual en los corazones y en las conciencias de su iglesia, de su pueblo. Él es un Dios de paz. En estos dos versículos vamos a ver 4 aspectos, eran 3, pero vamos a ver un cuarto también al final, 4 aspectos de la obra de Cristo en la iglesia. Si le tengo que poner un título, yo creo que así se lo pondría: 4 aspectos de la obra de Cristo en la iglesia. El primero, y lo vemos implícito en estos 2 versículos, el primer aspecto de la obra de Cristo en la iglesia
es que Él es el Salvador de la iglesia. Y lo vemos solamente con el nombre. Versículo 20 dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Jesús era su nombre humano. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, su nombre significa Salvador, ¿sí? Entonces, cuando vemos que está hablando de nuestro Señor Jesucristo, entonces vemos que Jesucristo es un nombre compuesto por Jesús, que significa Salvador, y Cristo, que era su título de deidad, ¿sí? El Mesías. Él se manifestó en carne, esa era su misión, el Cristo. Entonces, cuando vemos Jesucristo, está hablando de su propósito humano, el Salvador, pero de Cristo, el Mesías. Una sola palabra que lleva los dos, ¿sí? Los dos propósitos de nuestro Señor. Él es el Salvador de la iglesia y desde su nombre lo vemos. Ahora, también en este pasaje de Hebreos 13:20 vemos que habla acerca de su sangre. Lo menciona, la sangre del pacto eterno, de donde aún el primer pacto, lo vemos en Hebreos 9:18, dice: de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Este pasaje, Hebreos 13:20, habla de el nombre de Cristo y habla de su sangre, porque habla de un aspecto de Cristo en la iglesia que es el Salvador de la iglesia. La iglesia no se puede salvar a sí misma. También vemos esta carta, hermanos, esta carta de Hebreos fue escrita a los hebreos. Y todo judío sabía que era necesario derramar sangre para quitar el pecado. Lo vemos en Levítico 17:11. Entonces, de hecho en Hebreos 9:22 se los leo, dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fíjense, los sacerdotes de Israel, hermanos, tenían que repartir los sacrificios continuamente en un lugar santo. Tenían que derramar sangre. Ustedes lo conocen, yo sé que no voy a venir a enseñarles nada. Tenían que derramar sangre para cubrir los pecados del pueblo. Pero Cristo, por su sangre, hizo un solo sacrificio y compró salvación eterna para nosotros. Cristo es el Salvador de la iglesia. Hebreos 10 dice, versículo 11: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Otro aspecto que vemos de la obra salvadora de Cristo en este pasaje habla de su resurrección. Ya vimos que era su nombre, y vimos que habla de su sangre. Y también habla de su resurrección, dice Romanos 8:11: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, en cada uno de nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Hermanos, en el momento de que Dios Padre levanta a Jesús de los muertos, estaba afirmando que Jesús había llevado a cabo su obra redentora, el Salvador de la iglesia. Tenemos un Salvador. Y eso es lo que nosotros estamos enseñando en San Lucas. Hay un Salvador. En San Lucas, hermanos, bueno, en esa zona de la península, la gente, en estas fechas, el Día de la Virgen, se les llaman antorchistas. Van por la carretera con una antorcha para llevarle un sacrificio a la Virgen. Y ahí ves, van en bicicletas, van en grupo de bicicletas, con sus antorchas todos, para llevar sacrificio a la Virgen. Y están leyendo o dando las novenas, ¿sí? Ahí están: Dios te salve María, no sé qué. Y tú intercede por nosotros, y tú dices, y no que hayamos ido, no participamos de eso, pero lo escuchas en todas partes, ¿no? Enfrente, acá y allá, por todas partes. Entonces, ¿cómo está tan arraigado el catolicismo? Y no solamente eso, hay mucho animismo, los aluches,
creen mucho en los aluches. ¿Se acuerdan del luchador? Bueno, algo así, dicen que es blanco, peludo y se aparecen y hacen travesuras. Son demonios. Y la gente cree mucho en eso. Cree mucho en eso. Entonces es una lucha constante para hacerles ver que solamente en Cristo hay salvación. Que solamente Cristo es el Salvador. Entonces no puedes llegar atacando sus tradiciones. Te cierran la puerta. El yucateco es muy rencoroso. Es muy caluroso cuando te recibe y cuando llegas a entrar a su casa, muy amables, se dan todo. Pero no los traiciones o no los ofendas porque ya no vuelves a entrar. Así son. Entonces nosotros no podemos llegar diciéndole estás mal, estás en pecado, eso no es la Biblia, estás adorando demonios, porque ya nos regresamos mejor. Nos cierran las puertas. Nos cierran las puertas. Tenemos que llegar con ellos mostrándoles amistad. Y en las pláticas, por eso, hermanos, no crean que nada más nos la pasamos comiendo por las fotos del Facebook y todo eso. No crean, estamos ministrando. Digo, yo sé que seré, pues comemos esto, comemos, y sí es rico. Sí es rico. Y no les digo que nos hacemos de la boca chiquita, los cachetes nos delatan, ¿sí? Pero es necesario hacerlo así. Es necesario, ¿sí? Porque no te puedes acercar, es difícil. Un problema, por ejemplo, que vemos en las campañas es que el yucateco, hablas con ellos y todos te dicen que sí. ¿Quieres aceptar a Cristo? Sí. Pero no es cierto, todos te dicen que sí. Un problema que yo tengo en las iglesias, oren por nosotros, hermanos. Uno, la lengua. Necesitamos hablar maya para poder realmente hacer un trabajo mejor con ellos. Y pues la maya, pues es un nuevo lenguaje. No lo conocemos bien, o sabemos algunas palabritas, pero nada más. No podemos expresarnos en maya y eso. Pero lo que veo en las iglesias, hermanos, es aún la gramática. Para ellos es complicado. Para enseñar el discipulado tenemos que utilizar palabras simples, sencillas. El mismo discipulado en español ellos no lo entienden muchas palabras. Se me acerca uno, un líder de la iglesia, mis hermanos, ¿y qué es devocional? Obvio. Ya me dan ganas de darle un zape, obvio. ¿Cómo no sabes que es un devocional? ¿Cómo no sabes que es tu tiempo devocional? Bueno, son palabras que ellos no conocen. Mira, un devocional es un tiempo con Dios, algo que puedes aterrizar a tu vida, una instrucción práctica de Dios. ¿Conoces la palabra práctica? Sí, bueno, entonces ya vamos bien. Así son, hermanos. Ahora, la educación, muchos de ellos llegan hasta sexto de primaria. Entonces tienes que hablarles de una manera sencilla. Nuestro discipulado, esté seguro, habla, por ejemplo, del arado. Y uno da por entendido, pues ellos son campesinos, deben conocer el arado, no lo conocen. ¿Y qué es eso? Y yo, oye, pues tú eres el que me debe enseñar qué es el arado y me estás preguntando a mí. Es algo que te ayuda a remover la tierra. Como el chul. Ándale, eso es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no conocen las palabras. Entonces, oren por nosotros, necesitamos, para poder impactar, necesitamos poder aterrizar toda la información de una manera sencilla, quitando esas palabras que a veces pues, nosotros las conocemos por default, pero ellos no las conocen. En las iglesias, ¿sí? Ahora, los pastores es otro nivel. Con los pastores sí puedes hablar un poquito más fluido y con ellos no es problema. No, el problema es con los miembros de las iglesias. Ahí es en donde tenemos que también impactar. Entonces lo tenemos que hacer de una manera sencilla, que lo puedan entender. Pero entonces cuando vamos con el yucateco, con las personas que no son de la iglesia, tenemos que enseñarles que Cristo es el Salvador. Él es el Salvador de esta iglesia, ¿sí? Y solamente por medio de Él tenemos acceso al Padre. Lo sabemos. Otro aspecto que vemos, vamos a regresar a Hebreos 13:20, que va a ser nuestro pasaje base. Y el versículo 20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el gran pastor de las ovejas. Hablábamos que vamos a ver 4 aspectos de la obra de Cristo. Cristo es el Salvador, pero Cristo es el pastor de la iglesia. Ahí lo dice. Hebreos 13:20 nos habla del Señor como el gran pastor de las ovejas. Fíjense, haciendo un estudio, hermanos, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, vemos que a Jesús se le llama pastor 3 veces. 3 veces. Es interesante. La primera, Juan 10:11.
Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Esa es la primera vez que menciona a Cristo como pastor. La segunda vez es en Hebreos 13:20, Cristo como el gran pastor de la iglesia. Y la tercera vez lo vemos en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 4, que dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y qué interesante que cada vez que aparece Cristo como pastor, nos lo maneja en 3 tiempos diferentes. El buen pastor da su vida por las ovejas. Cristo ya dio su vida por la iglesia. Él es el Salvador. Y en Hebreos 13:20 lo vemos como el gran pastor de la iglesia. Actualmente es el que pastorea esta iglesia. Y en 1 de Pedro lo vemos: y cuando recibirás, y cuando aparezca. Está hablando de un futuro. En 3 tiempos diferentes lo maneja, es algo interesante. Pero en Hebreos 13:21, hermanos, leemos que el gran pastor nos hace aptos. Vamos a leer versículo 21. Dice: os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. El gran pastor, que es Cristo, nos capacita para hacer su voluntad en la iglesia, en nuestras vidas. ¿Y cómo le va a hacer? Porque hay ovejitas que se van, ¿verdad? Y hay ovejas que andan por allá. ¿Cómo lo va a hacer? Él nos capacita, nos hace aptos. Salmo 23. Vamos a ver, Salmo 23. ¿Qué horas son? En Salmo 23, no lo vamos a ver todo, la verdad, ese es otro estudio. Pero estamos preguntándonos cómo nos va a capacitar. Y vemos en el versículo 1 que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hermanos, Él nos proveerá. Como el gran pastor de la iglesia, Él nos proveerá. Escucho hermanos allá en Valladolid, pastores, que predican acerca de Mateo 6 y dicen: hermano, bueno, fulano, ven a Cristo y todas las cosas os serán añadidas. Eso dice la Biblia. Pero si lo enseñan así, ese no es evangelio. Son mentiras. Eso no es. Porque si queremos enseñar que cuando vienes a Cristo todas las cosas son añadidas, tienes que enseñar también el versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? No te afanes por la comida, por el vestido o por qué vas a tomar. Ahora sí, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. ¿Por qué se enseñan solamente que cuando buscas el reino de Dios todas las cosas son añadidas? ¿Por qué está mal? Porque estás haciéndole ver a la persona que cuando vengas a Cristo vas a poder tener tal vez una casa bonita, tal vez un carro bonito, todas las cosas. Amén. ¿Quién no quiere a Cristo en esas condiciones? Sí, pero no se trata de eso. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Estos meses que hemos estado ya en Valladolid, realmente para nosotros, hermanos, ha sido un crecimiento en algunos aspectos. Dios nos ha llevado a madurar unas áreas que a lo mejor aquí muy difícilmente pudimos haber madurado. Y esta es una de ellas. Esta es una de ellas. Cuando te das cuenta que ya no hay fondos, cuando ya no hay esto, ¿y ahora qué hacemos? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? Él va a proveer. Y de repente, oye, me sobró mandado, ten. Amén. Y dices: oh, mira, mermelada. ¿Sí? Entonces, hermanos, nada va a faltar. Nada. Hace 15 días ya estaba yo en Tojocup, en una comunidad allá como a 40 kilómetros de Valladolid, teniendo discipulado en domingo precisamente. Llego a Tojocup y ¡ping! Gasolina. Ay, hermanos, qué estresante, porque a veces no encuentras gasolinera cerca. Y yo iba por fe, sí llego. ¡Ting! Bueno, por fe regreso. Sí llego. Y ¿cómo le voy a hacer? Y ya, entonces ya se da el discipulado, me despido de los hermanos, el próximo domingo no vamos a tener discipulado, nos vemos hasta el otro, jiji, jaja, nos vemos, chido, bye. Me subo a la camioneta y digo: Señor, que llegue. ¿Sí? Hay una gasolinera cerca, pero pues me salí sin dinero también, entonces dices: tengo que llegar. Entonces voy saliendo y sale corriendo un hermano, tenga para su gasolina. Digo: hermano, no sabes, qué bendición. Hermano, 100 pesos.
Yo sé que 100 pesos para ellos es mucho, cuando la gente gana en promedio 500 pesos a la semana. Pero no saben cómo le cayó a mi camioneta la gasolina. Le digo, hermano, ¿no está viendo lo que está haciendo Dios por medio de usted? Él es el pastor. Nada nos faltará. Nada. Versículo 2 del Salmo 23. En lugar de dedicados pastos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Hermanos, un buen pastor no va a llevar a las ovejas bueno, pues ahí cómete esa hierba. Delicados pastos, aguas de reposo. No los va a llevar a donde está el agua fuerte y la corriente fuerte, donde el agua está revuelta con la tierra. Los lleva a aguas de reposo, donde el agua está tranquila, donde no está revuelta. Él es quien conduce a aguas tranquilas y nos conduce, hermanos, al lugar donde los pastos son verdes y son tiernos, y nos alimenta con su palabra, la Biblia. Él nos alimenta. Eso es lo que hace un buen pastor. Versículo 3. Confortará mi alma. Amén. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Me guiará. Nos da dirección. ¿Ven todo lo que hace el pastor? Nos provee, nos alimenta espiritualmente, nos dirige. Y en el versículo 4, versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermanos, Dios no nos promete una vida llena de gozo. Bueno, gozo sí, felicidad, ¿sí? Nos permite pasar por pruebas a fin de que la palabra pueda obrar en nuestras vidas. Lo tenemos que hacer, esa es la vida del creyente. Si alguno quiere vivir piadosamente, decía Pablo, padecerá persecución. Esa es la vida del creyente. Pero fíjense qué interesante, porque dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios no nos promete una vida sin problemas, no lo promete, pero sí nos dice, yo voy a estar ahí de todas formas. En esa situación difícil, ahí estoy. ¿Y saben qué? Sí está. Y nosotros lo hemos experimentado. Esos momentos complicados que de repente se te cae todo, de repente te sientes como Job, que apenas le dicen una noticia y le llega otra y le llega otra y a veces uno se siente así, que todavía no sales de un problema y viene otro. Soné como yucateco, ¿eh? Todavía no sales de un problema y ya viene otro. Y todavía andas en otro y el otro. Y tú dices, ¿qué voy a hacer? Pero Él permite que pasemos por eso para que su palabra dé fruto en nuestra vida. Dice 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Después de haber padecido un poco de tiempo. Hermanos, ¿qué es la eternidad? El miércoles antes de salir de Valladolid, en San Lucas, nuestro hermano Ricardo estaba enseñando mucha información acerca de Dios, buenísima, que yo me quedé, wow, ¿sí? Y él nos hacía un ejemplo acerca de la eternidad. Dice, ¿quieren saber qué es la eternidad? Imagínense, estamos en San Lucas, en Valladolid, como a 150 kilómetros de Cancún, más o menos. Entonces, él dice, imagínense que amarramos un hilo aquí, en un poste, y ese hilo te lo llevas hasta Cancún. Imagínense qué tamaño es el hilo. Ahora, esa es la eternidad, vamos a suponer. ¿Cómo vives tu vida en ese pedazo de hilo enorme? ¿Cuánto es? Así, tal vez. Así se ve nuestra vida en la eternidad. Nada, pedacito chiquito. Y ahora imagínense, en ese pedacito chiquito que nos queda, que es nuestra, que representa nuestra vida en la eternidad, vamos a sufrir un poco de tiempo, chiquito. Hermanos, esto no es nada. Aguantemos. No sé cuál sea tu situación, yo tengo las mías. Aguanta. ¿Por qué? Como decía el salmista, tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado, no dice me disciplinarán, dice me infundirán aliento, porque sabemos que Él es el gran pastor, ¿sí? El sufrimiento, hermanos, en la vida del creyente va incluido.
¿Sí? Va implícito. No podemos evitar los valles de sombra de muerte, pero el gran pastor promete estar con nosotros. En Hechos 1:8, hermanos, vemos que cuando está Cristo hablando con los discípulos, les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Dice, amén, vamos a ser testigos. Y cuando analizamos esta palabra testigo, su raíz griega viene de una palabra que se llama martus, que traducida es mártir. ¿Sí? Entonces, cuando Cristo estaba hablando con sus discípulos, Él les estaba diciendo: van a ser mártires, van a sufrir. Esta misma palabra martus se traduce la vemos en Apocalipsis 17, cuando dice, versículo 6, y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos, mártires de Jesús. Ahora, ¿qué es un mártir? Es aquella persona que padece muerte por amor de Jesucristo y en defensa de la religión cristiana. Eso es lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Pero también lo define como aquella persona que padece grandes afanes y trabajos. Eso vamos a pasar, hermanos. Eso nos toca pasar como creyentes. Si alguno quiere vivir piadosamente, ¿sí? Porque hay algunos que ahí van a andar por la vida de creyentes, ojalá y sean creyentes, ¿no? Pero van a andar ahí, ya todo bonito, y ven, y aleluya, y están en la iglesia tomándose el selfie en alabanza, y no estoy hablando de nadie en particular. Yo soy Filadelfia, y ponen todo eso, ¿no? Y está bien, hermanos, está bien. Y cuando vienen las pruebas, ¡ay, no! ¿Sí? Pero es necesario, porque Él está con nosotros. Él es el gran pastor de la iglesia. Otro punto, ya llevamos 2. Vamos por el tercero. Me traje mi... Fíjense, del tamaño es la predicación, ¿eh? A ver, para que vean. No, se me ha olvidado los míos en Valladolid. Me traje la de las tortillas. Hermanos, punto número 3. Ya vimos que Él es el Salvador de la iglesia. Ya vimos que Él es el pastor de la iglesia. Ahora vamos a ver, Él es soberano. Al examinar de nuevo el texto de Hebreos 13:20, vamos a notar una palabra en el versículo 20, que dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor. Él es el Señor de la iglesia. Cuando vemos esta palabra en el Nuevo Testamento, la palabra Señor tiene referencia a Cristo, y cuando esta palabra tiene referencia a Cristo, habla de alguien que tiene completa autoridad. Él es el Señor, Él es el soberano de la iglesia. Él no nos ocupa, hermanos. Él puede hacer la obra con nosotros o sin nosotros. ¿Sí? Yo no soy Juan Camaney. Si me pongo en esa postura, Dios le dice: quítate, ven tú, calienta. ¿Sí? Y pone a otros a calentar. Efesios 1:22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies. En el versículo 22 dice: y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, ¿quién está a cargo de esta iglesia? Dios, Cristo. Cristo está a cargo de esta iglesia. Y a veces no nos gusta cómo se manejan las cosas en la iglesia. No sé si aquí pasa, en Valladolid pasa. ¿Sí? Una vez se me acercó un pastor, un pastor, estábamos terminando una enseñanza y ahí estaba el pastor. Entonces yo les digo: hermanos, ¿alguna duda? Por favor, levanten la mano, díganme si alguien tiene algo que les pueda ayudar a resolver. Yo me refería al discipulado, ¿no? Entonces uno levanta la mano y me dice: hermano, ¿qué pasa si no estoy de acuerdo con mi pastor? Y yo: no, eso no me preguntes, estamos hablando de discipulado. Ahí está tu pastor, sujétate a él si él se sujeta a la Biblia. ¿Está bien? Sí, pero ¿qué pasa si no estoy de acuerdo? Ahorita hablamos, hermano. ¿Alguna duda del discipulado? Ya, porque, hermanos, pasa en todas las iglesias. Pero Cristo es el que está a cargo de esta iglesia. Últimamente, de los líderes, de los diáconos, de los discipuladores, es Cristo. Porque Él es soberano. Él no nos ocupa. Pero a veces
queremos criticar. A veces no pensamos que nosotros podemos hacer mejor el trabajo. No lo vamos a hacer mejor que Cristo, les aseguro. Efesios 5:23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, hermanos, Cristo manifiesta su soberanía en la iglesia de dos formas. ¿De cuáles dos formas? Uno, enseñando a la iglesia, ¿sí? Enseñándola. Y la otra forma es dirigiéndola. Él es el que dirige esta iglesia. Y si tú estás en este lugar, tú tienes la responsabilidad de sujetarte a aquellas autoridades que Dios puso, porque esas personas se sujetan a Cristo. Y si no, vamos a Hebreos 13, no lo tengo aquí, pero vamos a Hebreos 13 otra vez y vamos a ver en el versículo, ahorita se les digo cuál, porque en Hebreos 13 y en el versículo 17, esto es improvisado. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Esa es la responsabilidad del pastor, ¿sí? Como quienes han de dar cuenta. ¡Wow! Ahí está. Ellos van a dar cuenta. A mí no, a Dios. ¿Y saben qué? Yo voy a dar cuentas, no al pastor. Claro, siempre en una estructura es bueno dar cuentas, no me malentiendan. Pero al final de cuentas, yo tengo que dar cuentas a Dios. Si me sujete o no, yo voy a dar cuentas. Si nosotros, hermanos, no hubiéramos entendido esto, tal vez no estuviéramos en esta iglesia, ¿sí? Pero cuando entiendes que el pastor es el que da cuentas, tú dices: amén, ¿qué me toca a mí? Él es el que gobierna, Él es el que enseña a la iglesia. Cristo gobierna y enseña a su iglesia por medio de su palabra, del Espíritu Santo y de instrumentos humanos. Hombres con dones, que Dios le dio dones para enseñarnos, para guiarnos, sujetos a Él. Hermanos, Cristo está edificando su iglesia. Él es el fundamento de la iglesia. Dice la Biblia que Él es la piedra angular desechada por los edificadores. Él es la piedra angular. Nada prevalecerá contra la iglesia. Nada. Ni la carnalidad, ni el pecado, ni la apatía. Nada. Ni el hermano que no está haciendo su función. Nada puede prevalecer si esta iglesia está fundada en Cristo. Allá en la zona de la península, donde escarbes hay piedra. Hemos aprendido bastante acerca del discipulado, cuando dice la parte en la que tienes que remover la tierra y sacar las piedras. Porque ya nos metieron la cosquillita, no queríamos, nos metieron la cosquillita de plantar y de sembrar, y andamos con nuestras plantitas y les tienes que hablar para que crezcan y todo eso, y si no, se empiezan a marchitar, pero cuando la estás regando, ¡ay, qué bonita mi plantita! Y al día siguiente está así, entonces, ¿por qué? ¿Quién sabe? Pero ahí estamos, ¿no? Y queríamos sembrar un coco, y bueno, no queríamos, lo sembramos, pero qué problema, hermanos, porque escarbas tantito, ya una piedra, ¿verdad? Y estás sacándolo y salió una piedrota así. Entonces, a donde muevas, va a haber piedras. Y nosotros lo aplicamos con el discipulado, porque dice que para preparar la tierra, tienes que remover las piedras del corazón. Ahora, fíjense qué interesante, que en aquellas partes hay mucho que remover. Piedrotas así. En serio, sacaron una así. Yo no la saqué, yo no pude. Yo nomás la vi y dije, wow. Y la sacaron unas personas que nos ayudaron, grandota. Entonces, así están las piedras en los corazones de esta gente, en esta zona. Interesante. Hay mucho que remover, bastante que remover. Pero entonces, hermanos, lo que hace estas personas para construir es que remueven todas las piedras, y cuando llegan a la piedra, porque dicen que la península de Yucatán es una piedrota enorme, entonces cuando llegan a la piedra, ahí edifican sobre esa. Y tú ves las albarradas mayas que ponen de puras piedras, que se va a caer. No se caen, porque están cimentadas. Y la iglesia está cimentada en Cristo.
nada puede prevalecer contra la iglesia. Ni los líderes que a lo mejor no están haciendo su función, ni los diáconos, ni el hermano que nada más viene a degustar el culto, ¿no? Son catadores de culto. No, me gustó el culto. No, la alabanza. No, ¿viste cómo? El hermano fulano, y nada más están ahí en todas partes. Hermanos, cuando Cristo edifica la iglesia, nada puede derrumbarla. Número 4. Ya vimos que Cristo es el Salvador de la iglesia. Ya vimos que Cristo es el gran pastor de la iglesia. Ya vimos que Él es soberano, no nos ocupa. Lo puede hacer perfecto con nosotros o sin nosotros, pero nos invita a participar. ¡Qué privilegio! Número 4, Él es el que santifica la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 25-26. Lo conocemos, lo hemos enseñado en grupos de crecimiento. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo quiere que su iglesia sea santa. Más adelante en el versículo 26 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, hermanos, si ven manchas en iglesia, que no sea en ti. ¿Sí? No critiques, ora, porque Dios se va a encargar de quitar esa mancha. Él la va a borrar. Pero si es en mí, cuidado, porque Él va a trabajar contigo, te va a llevar, porque Cristo quiere una iglesia santa. No depende de nosotros, depende de Él. Entonces nosotros podemos descansar y decir, bueno, ¿qué si me toca a mí? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Qué tengo que hacer yo? Y ahí vamos a ver una iglesia limpia, pastoreada por el gran pastor. Qué tremendo, hermanos. Porque muchas veces nosotros queremos colgarnos las estrellitas. No, pues la iglesia, bueno, no ahorita, ¿verdad? Yo, la alabanza, yo, ¿verdad? No, Cristo. ¿Sí? Y esa debe de ser mi actitud. Pues, discipulado. Yo soy el bueno en discipulado. ¿Quién? No, Cristo. Hay un hermano coreano que está de alguna manera ha colaborado con nosotros. Buen hermano, mucho que aprenderle este hermano, con una humildad tremenda, dispuesto ha entregado su vida, más de 20 años de misionero, más de 20 años, y su vida ha sido de impacto no solamente para mí, sino para mi familia también. Y este hermano nos platica acerca de la herencia que tiene su mamá, como dicen allá, su mamá de él, ¿sí? Su mamá de él tiene una herencia para sus nietos. Y su mamá de él ha escrito la Biblia 5 veces a mano, 5 veces. Y él dice, mira, mi mamá no tiene dinero, tiene más de 90 años, ¿sí? No tiene posesiones, pero les va a dejar una herencia muy grande a mis hijos, una Biblia escrita a mano por ella. Pero hermanos, ¿qué es lo que quiero decirles con esto? Además de honrar el testimonio de esta persona, en verdad, mis respetos, y del hermano también, la mejor herencia que puede tener la iglesia es su palabra. Y si decimos que en esta iglesia hay palabra, vamos a vivirla. Y si decimos que queremos la gloria y la honra de Dios, amén, vamos a hacerlo. Hay muchos lugares. Oren por nosotros, para que Dios nos use, para que Dios impacte esa zona, que hay tanta necesidad. A manera de conclusión, hermanos, Cristo no nos ha dejado solos con la responsabilidad de edificar la iglesia. No estamos solos.
Nosotros no estamos haciendo nada que Cristo no pueda hacer. Cristo no nos necesita para edificar y santificar su iglesia, ¿sí? Entonces a veces nos podemos frustrar. ¿Por qué no entienden? No nos toca a nosotros. Pero dentro de todo esto, Cristo sí nos permite a nosotros ser partícipes del privilegio. ¿Qué privilegio? Hermano, estar sentado ahí es un privilegio. Estar en este lugar cada domingo es un privilegio. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. ¿Sí? Estábamos orando. Fíjense la provisión de Dios, y lo digo por testimonio, no tiene que ver con esto. Orábamos porque necesitábamos una tele. Porque hay ido invitados y estamos en una laptop todos allá acomodados, ¿no? Entonces ahí, ¿qué dijo? Pues no sé, ¿verdad? Y varias gente, y pues no podíamos ni ver ni escuchar bien. Entonces dije, bueno, creemos que hay necesidad de una televisión de 60 pulgadas con sonido surround, ¿por qué no? Entonces, pues veíamos la necesidad, la externamos, estábamos orando y dijimos, bueno, si Dios quiere proveer, Dios va a proveer. ¿Así? Entonces llega el dueño de la casa, que no sé, yo creo que un día de estos no me sorprendería si llega a regalarnos la casa, porque ha sido de mucho apoyo. Y llega y dice, oye, ¿no les gustaría tener unas teles aquí? Y yo, pues sí, estamos viendo, ¿verdad? Es que yo tengo dos, me dice, de 40 pulgadas. Y yo, amén. No, me dice, entonces yo dejé una en mi casa y pues estas dos teles las quería para aquí, pero pues ustedes la rentaron y pues ya no pude instalarla acá. Entonces dije, bueno, ¿y cuánto, cómo le hacemos o qué? ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto no las vendes? Pues son para la casa, nomás ve por ellas y ponlas, tú las instalas, me dice. Digo, sí, pero ¿cuánto te voy a dar por mes o cómo va a estar? No, nada, son para la casa. Tú las instalas. Pero, ¿y no tendrás una de 60 pulgadas? Pero ya estamos en eso, ¿no? Hermanos, qué bendición. Dios provee. Dios provee. Él es el Salvador. Él es el gran pastor. Él es el que enseña y gobierna su iglesia. Él es soberano. Y Él es santificador. Yo no soy nada ni nadie para criticar la iglesia de Jesucristo. Nuestro deber, nuestra responsabilidad es dejarnos moldear. Ni siquiera es algo, hermanos, que nosotros pudiéramos hacer, porque nuestra responsabilidad es dejarnos moldear. ¿Qué dice Hebreos 13:20? El gran pastor nos haga aptos. Él mismo lo hace en nosotros. Él mismo lo hace. Ni siquiera es algo que yo tenga que hacer. Yo solamente tengo que ser un material dispuesto para hacer su voluntad y dejar que Él haga lo que Él quiera en nosotros, lo que es agradable para su gloria. Y muchas veces nosotros le ponemos ahí y decimos, bueno, Dios me está haciendo pasar por esto, pero yo creo que ya vamos a salir. Y de repente no sales. Bueno, yo creo que ahora sí Dios ya no me puede probar más porque ya estoy pasando por esta situación y no sales. Y la verdad, hermano, los primeros 2 meses para nosotros en Valladolid fueron horribles. Yo me hubiera regresado, la verdad. O sea, si me hubieran dicho, te regresas, sí voy. ¿Sí? El primero en regresarme. Los niños no. Pero mi esposa y yo, muy complicado. Muy difícil. La situación no era como esperábamos en algunos aspectos. Pero entendimos que a lo mejor nuestra oración estaba la estábamos aplicando mal, estábamos orando mal. Señor, sácanos de esto. Señor, sácanos de esto. Señor, provee para lo otro. Señor, haz esto. Sácame, dame. No, cambiamos la oración. Señor, no me gusta cómo estoy, pero si es tu voluntad, dame contentamiento. Señor, haz tu voluntad en esto que estás haciendo. Porque yo no quiero estar así. Porque no me gusta que mi familia pase por eso. ¿Y saben qué? Dios dice, así te quiero, ok, así me quedo. Pero tú estás conmigo. Cambiar esa oración, hermanos, a nosotros nos sirvió. Porque ya después empiezas, las cosas no cambiaron. Ahí están.
¿Sigue igual? Las cosas siguen igual. Cambiamos nosotros. Dios sigue obrando y lo va a seguir haciendo. ¿Sí? Porque Él es soberano. Porque Él es el pastor. Entonces, hermanos, yo espero que esta enseñanza realmente esté en sus corazones. Empezamos un nuevo año y bueno, vamos a aprovechar para darle el mote de fin de año. Pero, hermanos, Cristo está trabajando. ¿Y saben qué? Aquí y allá y en todas partes. Yo les invito a que lo dejen trabajar en sus corazones también. ¿Malo? ¿Malo? Malo. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, Señor. Aún y a pesar de nosotros, Padre. Y tú que conoces los corazones, y tú que conoces, Señor, cada sentimiento, yo te pido que tú obres en esta iglesia, para que esta iglesia lleve tu gloria a todos los lugares. Padre, qué privilegio trabajar para ti, Señor. Qué privilegio tan grande. Ayúdanos, Señor, a ser dignos de tu llamado, Señor, a cada uno de nosotros. Estamos en tus manos, Padre. Yo te suplico que el próximo año podamos iniciarlo, Señor, sujetos a ti, a tu voluntad, buscando glorificar tu nombre. Te damos honra y gloria, Señor, porque tú eres Dios, Señor poderoso, y el dueño de esta iglesia y de nuestros corazones. En Cristo Jesús, Señor, ponemos en tus manos esta palabra para que trabaje en los corazones de cada uno de nosotros. Amén.